Bien, sean nuevamente bienvenidos a estas clases cápsulas de video y el día de hoy vamos a ver el tema de movimiento rectilíneo uniforme, MRU por sus siglas. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, habíamos visto en videos anteriores que en la física lo que hacemos es medir variables y comparar una contra otra. Así, por ejemplo, podemos medir el desplazamiento de un cuerpo a lo largo del tiempo. Y una de las definiciones que habíamos obtenido con anterioridad es la definición de la velocidad media, para ser exactos. ¿Cómo definimos la velocidad media? La velocidad media la definimos como el cambio que experimenta la posición de un cuerpo, y dijimos que este cambio lo vamos a representar como delta, que puede ser la posición en Y o la posición en X, la variable es lo de menos, entre el cambio o intervalo de tiempo. Esta es entonces nuestra definición de velocidad media. Y por otra parte, habíamos recordado que la ecuación de la recta es de la forma Y, la variable, por X más B. M es una constante que se denomina pendiente, X es la variable en el que está en el eje horizontal y B es la ordenada al origen. Rápidamente recordamos que una gráfica de esta forma tiene estos elementos. B es el punto donde la recta corta al origen. Entonces, bueno, hecho este breve recordatorio, vamos a pasar a nuestro ejemplo que nos va a permitir deducir la ecuación general del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a suponer que como resultado de una medición estuvimos cronometrando el tiempo que tarda un cuerpo en desplazarse una determinada distancia. Vamos a suponer que a los 0 segundos de cronometrar el cuerpo tenía una posición inicial de 1 metro, a 0.5 segundos o medio segundo de 2 metros, al segundo de 3 metros, al segundo y medio de 4, a los 2 segundos ya ocupa una posición de 5 metros, 2.5 ya ocupa 6 metros, cuando tiene 7 metros, que ha avanzado 7 metros, su tiempo es de 3 segundos, a 3.5 segundos ocupa la posición de 8 metros, 9 metros cuando han transcurrido 4.0 segundos y finalmente 4 segundos y medio el cuerpo ya tiene la posición de 10 metros. Entonces, habíamos comentado que en física no solamente nos quedamos con la tabla de valores obtenidos, sino que de inmediato lo pasamos a un gráfico para poder realizar la interpretación. Entonces, en este gráfico previamente hemos colocado una escala, para facilitar la localización. Entonces, ya sabemos, en el eje Y y en el eje X tenemos que elegir la escala adecuada para que queden totalmente representados todos los valores de nuestra tabla. Por lo tanto, esta escala en la posición, que la representamos ahora con la letra Y, va de 0 a 10 metros. Y en el tiempo va de 0 a 5 segundos y holgadamente nos alcanza a representar tanto la posición como el tiempo. Segundo paso, pues empezamos a localizar los puntos. Entonces localizamos, observemos ahora que a 0 segundos el cuerpo ya tiene una posición de 1 metro, a 0.5 de 2 metros, al segundo ya alcanzó 3 metros, a 1.5, 4 metros, a 2.5, etc. Y entonces lo que observamos es que, nuevamente, la tendencia de estos puntos es de una recta. Habíamos comentado que hay formas matemáticas exactas de saber qué tan buena es la correlación lineal, es decir, si los puntos se están ajustando bien o no a una recta. Esos son criterios estadísticos y si ustedes graficaran esto en Excel, le piden la ecuación y el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es el que les va a dar
si el ajuste que realizaron ustedes es o no adecuado. Generalmente anda como de punto 995 hacia arriba. Inferior a punto 99 quiere decir que nuestra correlación no es muy buena. Eso es nada más un criterio estadístico. Aquí no lo vamos a manejar porque vamos a hacer, como hemos venido realizando, el ajuste geométrico de estos puntos que aparentemente dan una recta. Entonces trazamos la línea que mejor se ajuste a los puntos. Recordemos que en física esto es importante, porque a diferencia de matemáticas, no tenemos la garantía de que estos puntos se ajusten con total exactitud, ya que en una medición pues podemos tener diferentes fuentes de error, ya sea al registrar, en nuestro caso, la posición o el tiempo. Entonces siempre, y lo habíamos comentado en uno de los primeros videos, siempre que tengamos una serie de puntos, pues vamos a trazar la recta que mejor se ajuste a la mayoría de ellos, aunque algunos llegaran a quedar fuera. Bien, entonces, recordando lo que dijimos de la pendiente y la ecuación de la recta, pues vamos a proceder a calcular la pendiente. M, en este caso, es igual a ¿quién? A la diferencia de dos ordenadas, y2 menos y1, entre la diferencia de dos abscisas, que en este caso no es x, sino tiempo, tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces, es importante porque aquí renombramos las variables, no como x y y, sino como y el tiempo. Bien, entonces la pendiente, elegimos dos puntos, vamos a suponer que sea este y este. Cuando tenemos datos experimentales sí es importante que los puntos que elijamos sean puntos que pasen por la recta, si no vamos a calcular la pendiente de otra recta. Muy bien, entonces procedemos al cálculo. M, la pendiente, es igual a ¿quién? A y2, que en este caso es 8, y y1 es 2. 8 menos 2, y recordemos que todo está en unidades, en este caso metros. Lo puse en cursiva para distinguirlo de la pendiente, porque metros se representa como m y la pendiente generalmente también con la letra m minúscula. Ahora sí, entre ¿quién? 3.5, que sería T2, menos 0.5, que sería T1. Y siempre recuerden que es importante agregar las unidades de medición. En este caso son segundos. Y aquí tenemos una unidad construida que va a ser de metros sobre segundo. El resultado que nos dé la pendiente va a estar en metros sobre segundo. Por lo tanto, ya efectuando el cálculo, m es igual a 8 menos 2 son 6, 3.5 menos 0.5 son 3, y va a ser metros sobre segundo. Este es el valor de la pendiente. Pero del simple análisis de las unidades de medición, metros sobre segundo, ya sabemos entonces que esto corresponde a la velocidad. Lo habíamos visto en otro video cuando analizamos en qué unidades se mide la velocidad. Puede ser metros sobre segundo, kilómetros por segundo, kilómetros por hora, pies sobre segundo, etc. Entonces, en realidad, esta pendiente es la velocidad, en este caso, la velocidad media. Y tiene un valor de 6 entre 3 son 2 metros sobre segundo. Entonces, guardemos este valor porque es importante a la hora en que obtengamos los elementos de la recta. Ya llevamos entonces la pendiente, que es de 2 metros sobre segundo y que representa la velocidad con la que este objeto se está desplazando. Bien, ahora vamos a encontrar la ordenada al origen. Vamos a borrar esta tabla.
Y la ordenada al origen, ¿qué nos dice la definición? Que es el punto donde la recta que trazamos corta al eje de las ordenadas, por eso se llama ordenada al origen. En este caso, pues ya nuestra propia gráfica nos lo está dando. Si no, prolongamos la recta, pero en este caso no es necesario, y vemos que corta en 1. Por lo tanto, la ordenada al origen, que representamos con la letra B, va a ser igual a 1 metro. Siempre es importante colocar las unidades. Entonces ya tenemos la ordenada al origen y la pendiente. Con esta información podemos ya encontrar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta en nuestro caso va a tener la forma y igual al valor de la pendiente, no por x, porque en este caso estamos midiendo tiempo, entonces sería el tiempo más la ordenada al origen. Esta es entonces nuestra ecuación de la recta que vamos a calcular. Bien, vamos a borrar ya esta parte. Y ya tenemos entonces la forma de configurar la ecuación de la recta. Entonces, la posición y va a ser igual a la pendiente. ¿Pero qué valor tiene la pendiente? Pues tiene el valor de 2 metros sobre segundo y dijimos que la pendiente es la velocidad. Entonces, 2 metros sobre segundo por la variable tiempo más la ordenada al origen, que en este caso es de 1 metro. Y esta es la ecuación que describe el movimiento del cuerpo, cuyos valores estaban tabulados en la primera de las en la primera tabla que nosotros tuvimos. Ahora bien, si regresamos a la recta, vamos a darnos cuenta de algo que va a ser muy útil para caracterizar en general a los cuerpos que tengan un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando teníamos en el plano cartesiano la ecuación de la recta, dijimos que es y igual a mx más b. Ahora, observemos la estructura de esta ecuación. Esto nos está indicando que el valor de b es el que tenía, que en este caso es de 1 metro, el cuerpo al tiempo 0. Esto se denomina posición inicial. Entonces, esta es la posición inicial. Y esta es importante porque la posición inicial nos va a decir si el cuerpo ya estaba previamente desplazado o bien está en el 0, en el origen que nosotros fijamos. Y esta entonces es la velocidad. Y esta velocidad, como la pendiente es un parámetro constante de la recta, entonces vamos a decir que esta velocidad es constante. Por lo tanto, como en física nos gusta generalizar, podemos llamar a y posición final. O cualquier posición arbitraria que nosotros determinamos. ¿Va a ser igual a quién? A la velocidad. Vamos a ponerle subíndice 0 para indicar nada más que es una velocidad constante. Generalmente se pone así la velocidad con un subíndice 0 para indicar que en este caso es constante. Por
el tiempo más la posición inicial. Entonces, Y sub índice F es la posición final Y subíndice I es la posición inicial V0 es la velocidad, que en este caso es constante. Lo ponemos entre paréntesis. Y t es el tiempo. Entonces ya tenemos todas las variables. Una forma en que generalmente aparece la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme es simplemente cambiando las variables. Posición final, x final, es igual a x inicial o posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esta puede llevar su índice o no, como aparece en la mayoría de los textos. Pero observen que es exactamente la misma, nada más que estamos renombrando a las variables. En vez de y, aquí tenemos x. Entonces, si un cuerpo cumple con esta ecuación, vamos a decir que describe un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son entonces las características del movimiento rectilíneo uniforme? Dos principalmente, que su velocidad es constante. Y la otra, pues nos lo da el propio nombre, la propia descripción. Es un movimiento rectilíneo, o que se da en línea recta, o en trayectoria recta. Entonces, estas son las dos características, velocidad constante y que realice un movimiento rectilíneo o en línea recta, para indicar que un cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, observen, es muy importante saber si un cuerpo que se desplaza tiene o no una velocidad constante. Si esa velocidad es constante, entonces su movimiento, y además rectilíneo, se va a englobar en el movimiento rectilíneo uniforme. Y esta es una de sus principales ecuaciones con la que podemos resolver diferentes ejercicios. Bien, finalmente vamos a ver qué sucede con la velocidad. Y para eso también, ya se habrán dado cuenta que en física es muy importante el análisis gráfico. Ya lo vimos hace un momento comparando la ecuación de la recta con la ecuación que obtuvimos de los datos que graficamos. Pudimos encontrar que representa la ordenada al origen, que en nuestro caso va a ser la posición inicial, que representa la pendiente, que al ser una constante nos dice que la velocidad es constante, y renombramos a la variable pues simplemente la posición final y la posición inicial. Si ahora representamos para un MRU la velocidad en función del tiempo, ¿qué vamos a obtener? Bueno, pues habíamos comentado que, dado que la velocidad es constante, quiere decir que no depende del tiempo. Una variable que no depende del tiempo significa que, aunque transcurra el tiempo, siempre se mantiene en el mismo valor. Si a este valor le llamamos c, entonces quiere decir que la velocidad siempre va a estar en el mismo valor, independientemente del tiempo. Entonces, esta es la representación de un movimiento rectilíneo uniforme
en el gráfico de velocidad contra tiempo, porque nos está indicando que la velocidad permanece igual, no cambia con el tiempo. Bien, finalmente vamos a ver qué significa ahora este gráfico y por qué nos puede ser de utilidad. Si la velocidad, suponemos que está en metros sobre segundo y el tiempo está en segundos, o sea, unidades de tiempo, vamos a ver qué obtendríamos si calculamos el área bajo este rectángulo a un determinado tiempo, es decir, cuando transcurre cierto tiempo, yo voy a tener un determinado valor de velocidad, que en este caso es constante. Entonces, el área achurada o sombreada en este rectángulo, vamos a ver qué representa. El área de un rectángulo es simplemente el producto de la base por la altura. Base por altura. En el caso que nos ocupa, la base mide de 0 a t, a un valor determinado de tiempo. Pues lo ponemos así, t. Y la altura vale en este caso de 0 a un valor c, o en general de velocidad. Entonces, el área, P por T, acuérdense que es conmutable, T por B es igual a B por T, el área va a representar la magnitud de la velocidad por el tiempo. Ahora, analicemos las unidades. Si la velocidad está en metros sobre segundo, entonces aquí son metros sobre segundo, y el tiempo está en segundos, la unidad del área va a ser metro por segundo sobre segundo, se cancelan segundos y nos quedan metros. Es decir, el área va a representar aquí una distancia. ¿Qué distancia? La distancia que recorrió el móvil. Entonces, en este caso, el área va a ser igual a la distancia recorrida por el móvil. Por lo tanto, esta área es sencillamente d, la distancia recorrida, es igual a la magnitud de la velocidad o la rapidez por el tiempo. Entonces, la distancia recorrida la obtenemos multiplicando el valor de la velocidad por el tiempo. Generalmente estamos acostumbrados a pensar en áreas geométricas, es decir, nos decían, por ejemplo, en primaria, secundaria, el área de un triángulo rectángulo, etc. Y siempre decíamos, bueno, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados. Aquí el área en física va a tener diferentes interpretaciones. Aquí ya vimos una de ellas, porque recuerden que en física no solamente tratamos coordenadas espaciales, X y Y, sino podemos rebautizar a los ejes con diferentes nombres, con diferentes variables, según lo que estemos midiendo. Aquí en este caso es velocidad y aquí tiempo. Por lo tanto, el área en cualquier gráfico velocidad contra tiempo nos va a dar la distancia recorrida. Ahora bien, esto es para el movimiento rectilíneo uniforme, pero este método geométrico se va a aplicar en general. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un gráfico velocidad contra tiempo, independientemente de qué trayectoria tenga el cuerpo, lo que sí voy a saber es que el área bajo esta trayectoria siempre va a representar esta área, que está sombreada, la distancia
recorrida por el móvil. Siempre. Esa es entonces la ventaja del método geométrico en física. O sea, si nosotros tuviéramos un cuerpo con un movimiento muy complejo, que para nada es una trayectoria horizontal, ni siquiera recta, pues podríamos encontrar con bastante aproximación el área y decir qué distancia ha recorrido el cuerpo después de un cierto tiempo. Cuando conocemos la dependencia funcional entre la velocidad y el tiempo, o la velocidad como función del tiempo, hay un método que se denomina integración para encontrar el área bajo esa curva. Pero bueno, eso ya sale de los límites de los cursos introductorios de física, pero pues es bueno que sepan que conociendo la función velocidad con respecto al tiempo, podemos encontrar por métodos analíticos la distancia total recorrida. Y si no, por métodos geométricos, como calculando el área bajo la curva. Bien, entonces gracias por su atención. Esto es cuanto al movimiento rectilíneo uniforme, que recuerden, es un movimiento que se realiza en línea recta y que además su principal característica es que tiene una velocidad o una rapidez constante. Hasta pronto.